Muy buenos días. Llegamos al viernes de esta semana con esta apasionante historia de Josué y la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Nos duele en un sentido tener que despedirnos de esta historia porque hay en ella muchísimo contenido para nuestras vidas cristianas. De hecho, el paralelo del libro de Josué en el Nuevo Testamento sería el libro de Hechos y el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. No hemos hecho mención de eso esta semana, pero recomiendo que lo estudiéis, que penséis y meditéis en ello, porque la experiencia del pueblo de Israel, de la conquista, está plasmada en la historia de los primeros siervos del Señor en la época de la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, y en lo que Pablo habrá de describir en esa maravillosa epístola a los Efesios. Una experiencia de conquista, una experiencia de pasión, una experiencia de dependencia de Dios, una experiencia de crecimiento espiritual. Y esto es la experiencia que como hijos de Dios debiéramos vivir de una manera normal. Lamentablemente a veces no podemos hablar de esa normalidad en lo que vemos en nuestras vidas o en la vida de nuestras iglesias. Quiere el Señor llevarnos a la victoria y a esa experiencia de conquista. La idea principal que hemos mantenido a lo largo de esta semana es que en la batalla espiritual que libramos los cristianos debemos esforzarnos y ser valientes, porque no triunfaremos sin luchar ni alcanzaremos la victoria sin sufrir oposición. Toda conquista exige un sacrificio. Ahora bien, nos despedimos con las 12 piedras tomadas del Jordán. El mensaje de las piedras nos recuerdan algunas de las leyes espirituales que están vigentes en la vida del cristiano. En el capítulo 1 hemos hablado de la ley del pie, acerca de la confianza, de la dependencia, del valorar la palabra de Dios. Luego en el capítulo 3 hemos hablado de la ley de los 3 días, la necesidad de reflexionar, de autoexaminarnos y de buscar la santidad en nuestras vidas personales para entonces también alcanzar la victoria. Pero ahora tenemos la ley del memorial o el mensaje de las piedras. Cuando el río ha quedado atrás, el río Jordán, Dios manifiesta el deseo de que el recuerdo de esa experiencia sea algo latente en el corazón de su pueblo. Era una experiencia de suma importancia y no debía ser olvidada. Por ello, Dios en el capítulo 4 les ordena levantar un monumento con piedras extraídas, sacadas del Jordán, del lugar donde estuvo el arca, mientras el pueblo cruzaba. Debemos notar que el pueblo de Israel estaba familiarizado con este tipo de recordatorios. El primero fue Jacob, allí en Génesis capítulo 28 y versículo 22 nos dice que puso una piedra por señal y dijo: será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Claro, Dios tomó muy en serio su compromiso y se lo recordó más tarde en el capítulo 31 y el versículo 13 de Génesis, que vosotros en otro momento podéis leer. Pero Jacob, conociendo la trascendencia de esa acción, volvió a utilizar aquella simbólica expresión de compromiso personal ante el Señor en Génesis capítulo 35, versículo 15. Porque levanta allí un altar. Luego en Éxodo capítulo 28, versículo 12, nos dice que Dios manda poner piedras en las sombreras del efod como memoriales a los hijos de Israel. Eran piedras grabadas en las vestiduras sacerdotales, y esto nos habla de que Dios nos lleva sobre sus hombros y nos recuerda permanentemente. En la ley, Moisés ordenó
que al estar en posesión de la tierra prometida, se levantaran un monumento de piedra con las palabras de bendición y con las palabras de maldición. Esto está en Deuteronomio capítulo 27, versículos 2 y 3. Dice: en aquel día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Así que esta práctica para Josué fue una verdadera lección. Por lo tanto, al final de su vida, Josué también llama al pueblo a un compromiso serio con el Señor y utiliza una piedra como testimonio. En Josué capítulo 24 y versículo 27 dice: aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Más tarde será Samuel quien utiliza un altar conmemorativo de piedra para dar testimonio de la fidelidad del Señor. Cuando el pueblo de Israel se apartó del Señor tras los ídolos y el pecado, Elías le llamó al arrepentimiento y para hacerlo levantó un altar con 12 piedras, lo cual era ya todo un mensaje para aquel pueblo que tenía el corazón ya tan endurecido. Y esta historia está reflejada en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. También debemos recordar que quien dio un valor simbólico y un desafiante mensaje para todos nosotros fue el mismo Señor Jesús, quien ante el enojo de los fariseos y ancianos de Jerusalén advirtió que si los jóvenes dejaban de alabarle, las mismas piedras clamarían. Pero no podemos dejar de recordar que Dios mismo ha colocado una piedra angular, preciosa, una piedra que para unos es tropiezo y para otros fundamento eterno y sólido en quien podemos afirmarnos confiadamente. Finalmente, recordemos que la misma palabra nos dice que por Él hemos sido hechos nosotros también piedras vivas. Lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4, donde dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, amados hermanos, tenemos tantas lecciones en relación a las piedras que el pueblo de Israel habrá de levantar aquí. Tanto en el Jordán, como decíamos el domingo, donde el arca del Señor permaneció mientras el pueblo atravesaba en seco para entrar a la posesión en la tierra prometida. Ese altar de piedras levantado en el Jordán, en medio del río Jordán, y que luego habrá de ser cubierto por las aguas, nos recuerda que el Señor Jesucristo descendió a la muerte en la cruz del Calvario. Hasta los más bajos, Él padeció en nuestro lugar, hundió sus pies en el cieno del barro del fondo del río, donde Él padeció en nuestro lugar para que nosotros podamos ser rescatados. Nosotros hoy atravesamos el río Jordán, decimos, para entrar en los portales eternos del cielo. El Jordán nos habla de muerte, nos habla de padecimiento, y los creyentes hoy pasamos por un valle de sombra de muerte solamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo experimentó la verdadera muerte y aquellas piedras quedaron cubiertas por las aguas en el Jordán y ya nosotros no las podemos ver. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podemos experimentar la muerte
en toda la dimensión del pecado, porque la obra de la gracia de Cristo y la sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado del pecado. Y ahora la muerte para nosotros es solo un paso a la eternidad, un valle de sombra de muerte, porque la muerte por el pecado, dura y dolorosa y amarga y eterna, la experimentó nuestro Señor Jesucristo al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, ese memorial de piedras, levantado fuera del Jordán, ya en la tierra prometida, nos recuerda al Señor Jesucristo en el cielo, en aquel lugar que Él ha ido a preparar para nosotros. Pero también nos recuerda la vida cristiana diaria, en la cual hoy podemos vivir en victoria, una tierra de reposo, una tierra donde hay leche y miel en abundancia para el creyente que se deleita, que disfruta en el Señor. Cuántas maravillosas lecciones nos dejan estas piedras que Dios quiere que nosotros recordemos. Él cumple lo que promete. Todos pasaron por el lecho del Jordán. Él permaneció junto a ellos. Y aquellos que luego vendrían después tenían que ser enseñados. Cuando tus hijos te pregunten qué significan estas piedras, les dice Dios, le contaréis la historia de cómo Dios dividió el Jordán para permitir al pueblo entrar a experimentar la bendición y la victoria. Aquellas piedras nos recuerdan que ellos también tenían una responsabilidad individual y colectiva. Habían tomado una decisión, se habían santificado y ahora entraban a una experiencia de vida en comunión con Dios. Aquellas piedras nos hablaban y nos hablan de vida y hablan de muerte. Y cuando nosotros, a través del bautismo, nos identificamos con Cristo, fuimos sumergidos en las aguas, dando testimonio de que quedaba atrás nuestra vida pasada y entrábamos a vivir una nueva experiencia de comunión y de dependencia, tomados de la mano del Señor cada día. Hermanos, cerramos así esta hermosa semana meditando estas historias apasionantes que nos dejan estas lecciones prácticas e importantes para nuestras vidas. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias te doy por la cena del Señor, esa mesa que me recuerda cada semana la persona de Cristo, su obra de salvación pasada, presente y futura. Gracias porque puedo tener memoria en mi vida de tu obra, de tu poder, de tu amor y de tu presencia fiel. Gracias porque así sostienes mi vida y me alimentas y fortaleces mi fe cada día. Te amo, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amados hermanos, en la batalla espiritual que libramos los cristianos, debemos esforzarnos y ser valientes, porque no triunfaremos sin luchar, ni alcanzaremos la victoria sin sufrir oposición. Toda conquista exige un sacrificio. Adelante a conquistar. Que el Señor les bendiga.